Estoy en comunicación, como siempre, con mi querido Carlos González Gamio, que nos habla acerca de pensadores que marcaron para México una época y un auge en el pensamiento, en la intelectualidad, en la profundidad del análisis. Y como siempre, Carlos González Gamio, que hace lo mismo, está con ustedes esta mañana. ¿Cómo estás, mi Carlos? Buenos días. Mi Pedro, querido, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente bien. Qué bueno, qué bonito suéter, Pedro. Está medio rosa, ¿verdad? Está medio rosa nada más. Cuéntame, mi Carlos. Oye, Pedro, pues te quiero comentar que se ha acuñado una frase nueva de los intelectuales orgánicos. Entonces yo no sé si haya otros inorgánicos que no tengan órganos, pero se ha acuñado la frase de los intelectuales orgánicos. Y estamos pensando que, pues, realmente, ¿qué son los intelectuales orgánicos y cuáles son los inorgánicos, no? Porque recientemente, pues ahora oímos desde las mañaneras hablar mucho de los intelectuales orgánicos, que se interpreta que son como los intelectuales oficiales del pasado. Entonces, pues es peyorativo, ¿no? Se supone que el intelectual orgánico, según el marxista Gramsci, Antonio Gramsci decía que los intelectuales orgánicos eran los intelectuales que servían al gobierno, pero en realidad hay una lista muy grande de intelectuales orgánicos. ¿Tú conoces a los inorgánicos? Fíjate que cuando hablan de orgánico en términos de las redes, hablan de aquellos que llegan a un número de personas sin tener que pagar por promoverse. Por ejemplo, yo tengo 4,5 millones de seguidores en Twitter que son orgánicos porque no he pagado para tener más. Hay comunicadores que tienen 8 o 9 millones, pero han venido promoviéndose a través del pago, y entonces eso ya no es orgánico. Lo que es orgánico es lo que tiene, digamos, un alcance natural, sin ayudaditas, por decir de alguna manera. Oye, Porfirio Díaz lo definía de una forma muy clara. Decía que perro con hueso en la boca no ladra ni muerde. Entonces, yo me imagino que se refiere a esto nuestro ocultísimo mandatario, ¿no? Claro, no, hombre, don Porfirio era el amo de la manipulación, y él sabía, bueno, tan sabía que cuando sentía que había presiones para que él siguiera en el poder, sacaba por ahí un gallo, por ahí sacaba otro gallo, los confrontaba, entretenía y seguía adelante con su poder. Exactamente, y es lo que se ha pretendido que ocurra. Yo he sabido que de mucho tiempo para acá, pues mucha gente está de acuerdo con sus gobiernos, mucha gente no, pero hablando de los intelectuales, yo creo que hubo gentes intelectuales, oficiosos y no oficiosos, oficiales y no oficiales, que fueron gentes que fieles a su pensamiento, ¿no? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de Alfonso Reyes, podemos hablar de Antonio Caso, de Manuel Gamio, Emilio Uranga, todas estas gentes que fueron pues intelectuales de primera línea del siglo pasado, y hasta los actuales, que bueno, pues no sabemos realmente si son pro o no gobierno, ¿no? Pero a los que no comulgan con las ideas del jefe son los orgánicos, y los otros son los buenos. Entonces, pero mira, podemos hablar, por ejemplo, de la historia de gentes como Antonio, como José Revueltas, un hombre de izquierda, muy auténtico a sus principios, una gente no tan de izquierda, más de derecha, Octavio Paz. Podemos hablar obviamente, de la gente que estamos viendo, don Daniel Cosío Villegas, que fue un intelectual de primera línea, José Vasconcelos, que fue un intelectual que se metió a la política, pero que eran muy fieles a sus ideas, ¿no? Y no se me hace que fueran intelectuales orgánicos. Pasaron los años, prevaleció, ahí está Manuel Gómez Morín, de los 7 sabios, ¿te acuerdas? Mariano Azuela, el mismo Octavio Paz,
Y pasó el tiempo y nos dimos cuenta que ahí estaban Narciso Bassols, obviamente Salvador Novo, que eran gentes de tendencias ideológicas muy firmes, no se cambiaban de bando según sus intereses, ¿no? No. ¿Te acuerdas aquel grupo de los 7 sabios, en la que estaba gente como Narciso Bassols, como el mismo Gómez Morín? Había gente muy brillante entre los 7 sabios, que fueron intelectuales, que comulgaban con las ideas o no de gobierno, pero siempre las expresaron sin ningún cortapisas, ¿no? Pasaron los años y ya en la segunda mitad del siglo pasado, estamos hablando, por ejemplo, de gentes como Víctor Urquidi, como Enrique Semo, estamos hablando de gentes como Gabriel Said, después vino Monsiváis, y ya posteriormente estamos hablando de gentes como Lorenzo y Jean Meyer, que eran gentes con una ideología muy fija, muy firme, y el presidente no los cuestionaba si estaban en contra o a favor, ¿no? Porque no eran gente que según yo fueran vendidos hacia algún régimen, ¿no? Después... Pero ¿sabes por qué? La marca de esto que se me hace muy lamentable, esa gente no se metían con ellas en el régimen, en los regímenes autoritarios de México, porque como no eran comunicadores, no eran peligrosos, por una razón muy simple. En México la gente no lee. ¿Quién se ha aventado una obra de Octavio Paz? ¿Quién ha leído toda la prosa? Pues sí, ¿quién ha leído toda la prosa de Salvador Novo? O sea, eran hombres que tenían su punto de vista, que lo daban, pero que era compartido por la élite, por un pequeño grupo. Cuando que con un periodista de mucho alcance, ahí sí el gobierno se preocupaba para tratarlo de callar, para tratarlo de imponer un silencio o un recorte a sus pensamientos con un sesgo favoreciendo siempre al gobierno en funciones. Pero claro, pues, esas élites, hablas de un Carlos Monsiváis. Bueno, Carlos Monsiváis es un hombre que en su última etapa de conocimiento, después de todo lo que asimiló en su vida, de todo lo que leyó, era un hombre que difícilmente le entendías, porque hablaba en el éter, allá encima, ahí por el Olimpo, a un lado de Dios, ahí estaba Monsiváis y yo lo vi. Reducido auditorio, claro. Sí, mira, una vez lo vi dar una conferencia en Morelia, en la que me quedé, había yo terminado de dar la mía, y él se puso a hablar. Yo dije, me voy a quedar a verlo, porque va a haber mucha gente que se va a salir. Y no porque, no, simplemente porque no le entendían a Carlos Monsiváis. Ya estaba allá en la estratosfera. No porque estuviera loco. No escribía para las masas, claro. No, pero no escribía para las masas. Era un hombre que ya había pasado todas las capas del conocimiento humano y lo aplicó a cabalidad hasta sus últimos días. Y ahora señalan con índice de fuego a gentes como Enrique Krause, como Aguilar Camín, como Gabriel Said, que son gentes que pues tratan de ampliar un poquito más su círculo de lectores y de radioescuchas y de televidentes, ¿no? Pero es gente que de una forma u otra pues quiere a su patria. No sé yo realmente por qué les han puesto el dedo encima. Está gente como Roger Bartra, como Álvaro Mutis, que pues, son gentes que de una forma u otra pues escriben para como dices tú ciertamente, para un círculo nicho. Un nicho muy, muy reducido. Entonces, yo no sé por qué esa aversión a este tipo de personas que realmente lo que hacen es cumplir con una función, que es orientar a sus lectores, ¿no? Yo no sé hasta dónde, Pedro, influyan en el ánimo de la gente estos intelectuales que tienen un foro, ¿no? Pero de una forma u otra, yo creo que la obligación de todos los grandes comunicadores, como es tu caso, pues es expresar las ideas, ¿no? Lo que uno siente que está mal o bien de un régimen, ¿no? Ahí tenemos el caso de Víctor Urquidi, que es un intelectual que estuvo al frente del Colegio de México muchos años, sí. y que era un hombre que, bueno, pues dejaba que se expresaran ideas de todas las tendencias ideológicas. Claro, Víctor L. Urquidi. Pues han sido, y yo creo que en el futuro espero que haya muchos más,
que marquen la pauta del pensamiento moderno, de el final de la era moderna, de la época moderna, y el principio de la era dinámica. Y ahí todos vamos a tener que evolucionar nuestro pensamiento para adaptarnos a nuevos tiempos, a una humanidad que va a tener tal vez otros objetivos, espero, prevaleciendo los valores universales, estos que han sido siempre. Querido Carlos, claro, te abrazo Pedro, con todo mi cariño. Un placer hablar contigo y bueno, el que coincidamos en tantas ideas y que esperemos de que de una forma u otra pongan a pensar a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes. Y que algún día discutiremos presencialmente ante un chato de Manzanilla. Te mando un abrazo. Que no se diga más.